Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Pedimos en esta Eucaristía por las almas del purgatorio, por eterno descanso del obispo Gilberto Chávez, por eterno descanso de Salvador Hernández, por la salud de Padre José, Diácono Raúl, Micaela Mozo. Pedimos también por el eterno descanso de todas las personas que han fallecido a causa del virus. Ponemos también en las benditas manos de nuestro Señor todas las personas que están sufriendo a causa del virus también. Ponemos en sus benditas manos y también ponemos en sus manos a toda nuestra comunidad parroquial, a todos y cada uno de nuestros feligreses, en general a todo el mundo entero, para que Dios nos siga cubriendo. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en ese tiempo en que vivimos el pueblo consagrado a tu servicio, crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Números. En aquellos días los hebreos salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida.
Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mira lo que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores el día de la desgracia. Señor, no me abandones cuando te invoque. Escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces el Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. Honor y gloria a ti, Señor, honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor, honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse y por eso no nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo he dicho y lo que yo he oído decir a él
es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, hermanos, hermanas, tengan todos ustedes, los que nos siguen ahí en su casita. Y al estar ya en la quinta semana de Cuaresma, y lógicamente ya estamos mucho más cerca de la Semana Santa, la cual iniciamos el próximo Domingo de Ramos. Aparentemente el tiempo vuela, pero bueno, en otras circunstancias, por lo que se nos ha recomendado, la cuarentena y demás, pues también puede ser que el tiempo de Cuaresma se haya hecho un poco más largo, ¿no? Desafortunadamente, pues también por lo mismo que estamos viviendo, no solamente la Cuaresma será un poco larga, sino incluso también la Pascua y parte de la Pascua, o esperemos que sea parte de la Pascua, será un poco larga, ¿verdad? No solamente se dice esto para desanimar, sino más bien para que nosotros mismos hagamos un acto de fe, para que nos preparemos no solamente mentalmente, estamos preparados espiritualmente. Digo espiritualmente porque hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Números que ya el pueblo de Israel, estando fuera, habiendo sido liberado por Moisés, dice que los hebreos salieron del monte Or en dirección al mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero el camino se impacientó. En el camino el pueblo se empieza a murmurar, no solamente contra el profeta, no solamente contra el elegido, en este caso que era Dios, Moisés, quien había sacado al pueblo de Dios de la esclavitud. Entonces el pueblo se impacienta no solamente contra Dios, sino también contra Moisés. Y al estar murmurando, podemos verlo como un enojo. Cuando uno murmura, una persona cuando ya se está desesperando, pues incluso ya no actúa sanamente, ¿verdad? Ya empiezan a haber insultos. Nosotros conocemos. Y bueno, imaginemos todo este tipo de cosas malas que estaban hablando del pueblo, el pueblo de Dios hacia Moisés y lógicamente también hacia Dios. Ya llevaban cierto tiempo, caminando. Dios le estaba dando los alimentos en la trayectoria. Sin embargo, por esa impaciencia, por ese enojo que empiezan a murmurar, los hace desesperarse y lógicamente pues entonces hablar, atacar, a estar en contra del libertador y en contra de Dios. Es algo que también nos puede pasar a nosotros precisamente en la situación en la que estamos viviendo. No solo ya el simple hecho de vivir una cuaresma, no el simple, sino el hecho de vivir una cuaresma como Dios manda, donde hay restricciones, donde nos piden que vivamos un poco mejor como Dios manda. Recordemos que aquí en esta parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, al inicio de la Cuaresma, cuando iniciamos, lógicamente también con el miércoles de ceniza, de alguna manera como que nos esforzamos por vivir esta Cuaresma, por iniciar bien la Cuaresma, y una de las formas en la que incluso litúrgicamente, se nos es recomendado que de esta manera
el miércoles de ceniza, en ninguna de las misas que presidimos aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Monte Carmelo, pues hubo coros. Si hubo algún canto por allí, o la mayor parte de los cantos que se cantaron durante la Sagrada Eucaristía fueron a capela. También tuvimos algunas celebraciones de la palabra por los diáconos, se comunicó lo mismo. De esta manera, para iniciar, entonces, ya de entrada, incluso en la iglesia hay un poquito de cambios, lo que la iglesia nos recomienda, al menos por un día. Durante los 40 días, pues allí sí como que no hubiera gustado para nada, ¿verdad? Con el que hayamos iniciado el inicio ya es un avance, pero digo, ya de entrada la cuaresma como que nos exige no coros durante la misa. Para muchos es un poquito más, más pesado porque la misa tarda más, el tiempo que le restamos a la música lo utilizamos en la homilía, el tiempo que le quitamos a la música lo vamos implementando en otras partes de la Eucaristía, y bueno, a algunos se les hará más pesada la misa sin coro, ¿verdad? También el hecho de que no tengamos que comer carne los viernes, del abstenerse, el ayuno donde solamente nos recomiendan una comida al día, el ayuno no solamente la abstinencia de la carne o de la comida, sino el ayuno y la abstinencia de muchísimas cosas que nos invita la iglesia. Eso de alguna manera lo podemos ver pesado. Eso lo podemos ver pesado y lógicamente al final de la cuaresma decir, bendito sea Dios que ahora sí ya puedo comer carne los viernes y hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero bueno, si vemos pesada de manera, ahora imaginemos el tiempo de cuarentena que estamos viviendo en casa, todavía mucho más difícil. Sin embargo, por eso decía que si hacemos hasta lo imposible por prepararnos espiritualmente, lógicamente por medio de la ayuda de Dios podremos nosotros también vivir como Dios manda, que es lo que nos dice el Evangelio, que después de todo esto, después de lo que dice Jesús y de lo que le argumentan, dice que quien lo envió a él, es decir, Dios, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. De que cuando nosotros nos preparamos espiritualmente, Dios está con nosotros para hacer lo que a él le agrada. La oración y la preparación espiritual no es más que pedir la asistencia de Dios para que nosotros podamos hacer lo que a él le agrada. He ahí la importancia, hermanos, hermanas, de la preparación durante esta cuaresma para poder recibir bien, para poder celebrar junto con nuestro Señor Jesucristo su resurrección. Para llegar a esa resurrección, antes tenemos que pasar por la pasión, su muerte y llegar a la resurrección. Y entonces, de esta manera, estamos haciendo lo que a Él le agrada. Así que no solamente nos preparamos para la cuaresma, sino para el tiempo que nos queda dentro de esta cuarentena. Pidámosle a Dios que no solamente sea cuarentena, pidámosle a Dios que sea un poco, o que sea menos tiempo, para que no nos impacientemos tanto, para que no perdamos la cordura, para que vivamos siempre como Dios quiere y como a Él le agrada. Queridos hermanos, al acercarse la solemnidad de la Pascua, supliquemos más intensamente a Dios nuestro Padre, para que la multitud de los bautizados y el mundo entero participemos con mayor abundancia de los frutos de este sagrado misterio. Digamos confiadamente, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los catecúmenos que recibirán los sacramentos de iniciación cristiana en la solemnidad de la Pascua,
para que crezcan en el conocimiento de la fe, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pueblos más pobres, para que reciban apoyo de los que más tienen y puedan alcanzar la paz y la seguridad en el mundo entero, oremos. Señor, ten piedad. Por todos los que padecen necesidad y sufren tentación, para que sean fortalecidos con la gracia del Señor, oremos. Señor, ten piedad. Por todos nosotros, para que aprendamos a compartir con los pobres el fruto de nuestras privaciones voluntarias, oremos. Señor, ten piedad. Pedimos por las almas del purgatorio, por el eterno descanso del obispo Gilberto Chávez, Salvador Hernández, por la salud de Padre José Micael Amoso, diácono Raúl. Pedimos también por todas las personas que han fallecido a causa del virus. Pedimos por todas las personas que están enfermas a causa de lo mismo. Pedimos por todos los médicos, por las enfermeras, los enfermeros, por todos los que están trabajando en los hospitales por esta causa. Pedimos también por nuestra comunidad parroquial. Pedimos por todo el mundo entero en general para que el Señor nos siga protegiendo. Oremos. Señor, ten piedad. Apiádate, Dios y Padre nuestro, de tu iglesia suplicante. Atiende propicio a quienes se humillan de corazón ante ti, para que nunca les falte tu ayuda a los que participan de estos divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana
bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert, con su auxiliar John, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que me des mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea, yo soy el pan de la vida, anunciado por los profetas. Señor, tú eres el pan que nos das la vida eterna. Es voluntad de mi Padre el que coma de esta cena, ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, tú eres el pan que nos das la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos das la vida eterna. Aquí está el vino y el pan que mi cuerpo y sangre encierra. A todo aquel que me coma le daré vida nueva. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. No dominará la muerte a los que coman y beban de este pan y de este vino, que es comida verdadera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que, participando asiduamente de tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre su familia y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias al Señor. Que tengan todos en sus casas un bonito día.
para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo.